Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, que es nuestro alimento, Señor. Tú solo tienes palabras, Señor, de vida eterna. ¿A quién iríamos, Señor, si no es a ti? Te damos gracias, Padre, por tu iglesia. Te damos honra y gloria, Señor, por tu salvación. Señor, bendice a tu pueblo este día, Señor, y háblanos por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El día de hoy, hermanos, vivimos en un tiempo donde el cristianismo general desconoce las grandes doctrinas de la fe. Y nosotros y el cristianismo, al ignorar la palabra de Dios y desconocerla, perece, como el profeta dice. El profeta Oseas dice acerca del pueblo de Israel, dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. De igual forma, la iglesia, al desconocer las doctrinas esenciales de la fe, perdemos las grandes promesas del Señor. Continuamente, hermanos, escuchamos desde este púlpito que les animamos a que si no son miembros de la iglesia, que consideren serlo y tomar ese paso de obediencia. De hecho, la semana pasada, para la gloria de Dios, celebramos la inclusión de una hermana a la membresía, y así lo hemos celebrado con muchos de ustedes. Sin embargo, hermanos, esto no ha de sorprendernos que la doctrina, una de las doctrinas que más se desconoce dentro del cristianismo es la doctrina de la membresía de la iglesia. Escuchen esta encuesta del Ministerio Ligonier acerca de qué consideraban y qué pensaban las personas cristianas acerca de la iglesia. Y esta encuesta propuso la siguiente declaración. Así dice: adorar solo o con la familia es un reemplazo válido para asistir regularmente a la iglesia. Después se le preguntaron y si estaban de acuerdo con esta declaración, y un sorprendente 58% de personas que profesan ser cristianas estaban de acuerdo con la declaración, que el adorar personalmente en tu hogar o con tu familia era un reemplazo válido a ir a la iglesia. El 14% no estaban muy seguros y el 28% afirmaban que estaban en desacuerdo con la declaración. La gran mayoría o no están de acuerdo con la declaración o no saben. Y esto no es sorprendente, hermanos, porque seguro ustedes han hablado con personas y les preguntan que si son cristianas y dicen sí, y les preguntas a qué iglesia van y dicen yo no voy a la iglesia, no veo la necesidad de congregarme. Mi relación individual es más importante que congregarme con un grupo de personas. Claramente hay una ignorancia general acerca de este tema, de lo que es la iglesia y la importancia de congregarse en un cuerpo local. La mentalidad egoísta, individualista, no ve la necesidad o la importancia de la iglesia local, mucho menos la membresía. Y el día de hoy el título de este sermón va a ser Miembros del Cuerpo. Miembros del cuerpo. Te pregunto el día de hoy, hermano, ¿qué tú entiendes por la membresía de la iglesia?
¿Por qué eres miembro de la iglesia? Hoy al considerar nuestro texto veremos cómo el apóstol Pablo presenta el fundamento bíblico para la membresía de la iglesia. Ahora, esta membresía no es como la de un club social, no es la membresía como la de un gimnasio, no es la membresía como la del Costco, sino la membresía es al cuerpo de Cristo. Pablo escribe su carta a los Corintios, a una iglesia grandemente bendecida con los dones espirituales, y eso lo vemos en el capítulo 1. Pero era una iglesia carnal. Había toda clase de pecados en esta iglesia. Había inmadurez en su fe, había egocentrismo que estos creyentes tenían. Y escuchen, por estas contiendas y este egocentrismo, los corintios estaban dividiendo el cuerpo de Cristo. Y vemos entonces las exhortaciones de Pablo a lo largo de toda la carta. Vemos que había divisiones en el capítulo 2, Pablo los exhorta. Había fornicaciones e inmoralidad en el capítulo 5. Había pleitos entre hermanos, capítulo 6. Problemas matrimoniales, capítulo 7. Había abusos de las libertades cristianas en el capítulo 8. Había idolatría, capítulo 10. Falta de sujeción de las hermanas y divisiones en la cena del Señor, capítulo 11. Había abusos de los dones espirituales, especialmente el don de lenguas. En el capítulo 14 lo vemos. Y justamente entre el 11 y el 14 vemos que Pablo en el 12, donde se encuentra nuestro pasaje, Pablo entonces antes de escribir acerca del abuso del don de lenguas, Pablo les explica a los creyentes de Corinto el fundamento que ellos tenían que entender acerca de la iglesia para que ellos pudieran usar sus dones y ministerios para la gloria de Dios dentro del cuerpo de Cristo, por amor y edificación de la iglesia. De note, vemos en nuestro pasaje, Pablo les explica ¿qué es la iglesia? Pablo nos dice que hay diversidad de miembros, mas el cuerpo es uno. Pues los creyentes hemos recibido el mismo espíritu y hemos sido unidos al cuerpo de Cristo por el mismo espíritu. Veamos de nuevo nuestro versículo 12, 1 Corintios 12, versículo 12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Lo primero que notamos aquí, Pablo compara la iglesia con un cuerpo humano. De nuevo, noten el versículo 12, porque así como el cuerpo humano es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. El cuerpo humano, siendo un cuerpo, tiene muchos y diferentes miembros. El hecho que haya muchos y diferentes miembros en el cuerpo humano no significa que el cuerpo está dividido, sino más bien la diversidad en el cuerpo humano es lo que forma el cuerpo. Noten conmigo el versículo 14 al 20, ahí adelantito, dice Pablo en 2 Corintios 12, 14, dice: además, hablando del cuerpo humano, usando esta analogía, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno.
Pablo usa de nuevo esta analogía del cuerpo humano para describir tanto la diversidad del cuerpo como la unidad en el mismo cuerpo. El cuerpo es uno. En medio de la diversidad de dones, el cuerpo sigue siendo uno. Y este es el contexto de nuestro pasaje. Pues los corintios estaban teniendo divisiones entre ellos, comparando entre ellos quién tenía el mejor don. ¿Qué don era más importante y más extraordinario y más piadoso y más espiritual? Noten conmigo rápidamente el comienzo antes de nuestro versículo, en el versículo 1. Y noten la diversidad en la unidad. La diversidad de dones en la unidad del cuerpo. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Noten versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, o a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11, noten, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Versículos 12 y 13, entonces el énfasis de la unidad en el cuerpo de Cristo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces el punto es que al igual que en el cuerpo humano hay diversidad de miembros, manos, ojos, pies, cabeza, el cuerpo, aunque muchos miembros, el cuerpo sigue siendo uno. De la misma forma, la iglesia, mientras todos tenemos diferentes dones, diferentes ministerios, dados por el mismo Espíritu, todos seguimos formando parte del un cuerpo, del mismo cuerpo. Y noten el final del versículo 12, dice, así también Cristo. Al igual que el cuerpo humano, así también Cristo. Así también es el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y esta analogía del cuerpo humano se repite vez tras vez en las Santas Escrituras para referirse a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18 dice, y Él es la cabeza, Cristo, del cuerpo que es la iglesia. Y en el versículo 13 de nuestro pasaje dice al final, y todas clases de personas creyentes, como dice el versículo 13, dice, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, forman parte del mismo cuerpo de Cristo, si han creído el Evangelio. Este es el gran misterio que los gentiles, cualquiera que haya sido tu trasfondo, si tú has creído en Cristo, eres parte del un cuerpo, el mismo cuerpo de Cristo que tu hermano que tienes a tu lado. Este es el misterio que Pablo habla en Efesios 3, donde dice,
Efesios 3, versículo 5, dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Ven el énfasis de la unidad del cuerpo? Un cuerpo. En Efesios 5, noten cómo Pablo, hablando del matrimonio y del rol del hombre en el matrimonio, hace esta comparación a Cristo. Efesios 5, versículos 29 dice: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Versículo 30, noten: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Qué hermosa verdad, hermanos, que somos tan parte del cuerpo de Cristo como lo es la carne y los huesos al cuerpo humano. Estamos de esta forma unidos a Cristo, al cuerpo espiritual de Cristo. Somos de una forma de analogía, carne y sus huesos. Versículo 12, 1 Corintios 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Como dijo un comentarista, la hermosura de la iglesia no está en que todos los miembros sean uniformes, es decir, que todos los miembros tengan los mismos dones, que todos los miembros tengan los mismos trasfondos, los mismos miembros tengan el mismo ministerio, sino que la hermosura del cuerpo de Cristo es que la iglesia está unida en el cuerpo y es la que forma el cuerpo en su diversidad. En su diversidad. La novia de Cristo es hermosa porque está compuesta de sus miembros. Noten la pregunta retórica que Pablo hace en el versículo 19, ahí en Corintios 12, versículo 19, dice: porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sería un monstruo si todo el cuerpo humano fuese un ojo o una pierna. Y de igual forma la iglesia, si la iglesia fuese uniforme, si todos fuéramos lo mismo, sería algo grotesco. La hermosura de la iglesia en la diversidad, pero en la unidad en el cuerpo. Y noten cómo Pablo, esto no es algo aislado que le habló a los corintios, sino en Romanos, Pablo le dijo las mismas cosas a la iglesia en Roma, en capítulo 12, y de igual forma Romanos 12, versículo 4, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y vean el final de este versículo: y todos miembros los unos de los otros. Pablo, al igual que le escribe a los corintios y les estresa a la iglesia en Roma la unidad del cuerpo en medio de la diversidad de dones. Y en forma clara y sencilla dice: no solo eres miembro del cuerpo de Cristo, pues así podría aún haber una mentalidad individualista, sino les agrega y todos miembros los unos de los otros. Y esto es importante, hermanos, que entendamos, pues al nosotros ser creyentes en Cristo, estamos
sí, estamos unidos a Cristo, al cuerpo de Cristo, pero estamos unidos los unos con los otros. Y esto es lo que la iglesia en Corintio no estaba entendiendo, pues había divisiones. Ahora, ciertamente podemos hablar de esto en términos espirituales, en el sentido de que decir, todos somos parte del cuerpo espiritual de Cristo, todos los creyentes de todas las épocas formamos parte del cuerpo de Cristo. Pero quiero que recuerden que Pablo les está hablando a iglesias locales. Le está hablando a la iglesia en Roma, le está hablando a la iglesia en Corintio. Y en ambas ocasiones identifica a la iglesia local como la manifestación del cuerpo de Cristo. Y los miembros los unos de los otros. De la misma forma, hermanos, nosotros, si estamos en Cristo, en esta iglesia local, somos miembros del cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Somos la manifestación del cuerpo de Cristo. Y esto implica aún más, pues ahora entendemos que hay una interdependencia entre los miembros. Pues yo necesito de tus dones para ser edificado y tú necesitas de los míos. Al igual que el cuerpo, para que funcione bien, necesita la diversidad de los miembros. En aplicación, hermanos, cuando hablamos de la membresía de la iglesia, como lo dije, estamos hablando de la membresía al cuerpo de Cristo. Y al tomar ese paso solemne, en el cual somos presentados delante de la congregación, estamos proclamando y anunciando que Cristo nos ha salvado y que nos ha unido a su cuerpo espiritual, pero representado en esta iglesia local. Nos ha hecho miembros los unos con los otros para que nos edifiquemos mutuamente. Esto es lo que proclamamos al formar parte de la iglesia. La membresía de la iglesia refleja el compromiso real que la Biblia misma presenta para con Cristo y su iglesia. Te pregunto, ¿qué tan comprometido estás con Cristo y con su iglesia? Si tú no perteneces a una iglesia local o no ves la necesidad de hacerte miembro de una, como lo dijo, no es la membresía del Costco. Si tú no ves la necesidad y el llamado a esto, te exhorto a que examines tus motivos. ¿Qué es lo que te detiene? ¿No te quieres comprometer con el cuerpo de Cristo? Incluso examina profundamente si estás en la fe, pues a un creyente que ha sido unido al cuerpo espiritual de Cristo, el Señor mismo lo unirá a una iglesia local, donde será edificado dentro del cuerpo de Cristo con los diferentes miembros. Hermanos, fielmente creo que si como creyentes nos aferráramos a esta enseñanza de la Escritura, a esta verdad que somos miembros del cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros, no habría divisiones dentro de la iglesia, o por lo menos serían más reducidas, pues estamos en la carne, luchamos con este cuerpo de carne. Pero las contiendas, las divisiones serían aún más reducidas. Las razones, escuchen, inválidas, porque ciertamente hay razones válidas, pero las razones inválidas para salir de una iglesia quedarían igualmente reducidas a nadas. ¿Por qué? Versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos miembros
del cuerpo de Cristo y miembros los unos con los otros. Ahora quiero que examinemos un poco lo que estaríamos haciendo, igual que los corintios, pues los corintios tenían carnalidad y divisiones entre ellos. De nuevo, el contexto, ¿cuál don era más importante? ¿Qué ministerio? ¿Qué predicador escuchaban? Y esto es lo que les recuerda Pablo desde el mismo capítulo 1, que al formar parte del cuerpo de Cristo como creyentes son uno en Cristo. Pues Cristo no está dividido. Si me acompañan al capítulo 1, noten cómo Pablo desde el comienzo está exhortando a los corintios de esta forma. Capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informados acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Noten el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pero noten lo que dijo el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? Hermanos, si hay divisiones entre nosotros, si hay contiendas entre nosotros, estamos dividiendo el cuerpo de Cristo. Si tú desprecias la iglesia, estás despreciando al mismo Señor, pues la iglesia es su cuerpo. El Señor se identifica tan profundamente con la iglesia local, como si fuese su misma carne y sangre. ¿Recuerdan a Saulo, perseguidor de la iglesia? Cuando se encontró al Señor Jesús, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, al perseguir la iglesia, estaba persiguiendo a Cristo mismo. De igual forma, si hay divisiones, contiendas, o hay un desprecio por la iglesia, es a Cristo, a su cuerpo, quien estamos despreciando. Versículo 12 dice, 1 Corintios 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pablo ahora continúa a argumentar el porqué de la unidad y membresía en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Noten el versículo 3, el comienzo, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El argumento que Pablo usa para explicarnos la unidad que tenemos en el cuerpo de Cristo es la obra del Espíritu Santo. Al unirnos en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, por el nuevo nacimiento y la participación que tenemos del mismo Espíritu, el mismo Espíritu que ha sido derramado sobre nosotros, y los dones que ahora tenemos por ese Espíritu. Veamos el principio del versículo 13. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La palabra griega que se usa aquí para bautizar es la palabra griega baptizo, que significa sumergir o lavar algo. La idea de Pablo aquí en nuestro pasaje nos muestra que el Espíritu Santo, al regenerarnos, implica la regeneración, el nuevo nacimiento, nos sumerge, nos une al cuerpo de Cristo, juntamente con los demás a quienes Él ha salvado.
El énfasis de nuevo está en por un solo espíritu. Todos nosotros por un mismo espíritu, todos fuimos unidos en un mismo cuerpo. La unidad. El Espíritu Santo nos sumergió, nos unió al cuerpo de Cristo. Esta es la unión a la que Pablo se refirió en Romanos 6, a la iglesia en Roma. Y noten Romanos 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Todos los creyentes hemos sido sumergidos, hemos sido bautizados con Cristo en su muerte, a fin de que unidos a Él vivamos vidas nuevas en Él, como vimos en Gálatas. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Pues he sido unido a Cristo, he sido unido en su muerte y he sido unido tal forma que ahora, porque Él resucitó, yo también resucito a vida nueva y un día resucitaré en gloria. Y esta es la obra del Espíritu, como dice nuestro pasaje. Y esta realidad es algo que todo creyente ha sido unido por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. Este es el medio por el cual formamos, por el cual hemos sido unidos. El Espíritu Santo, su obra, al regenerarnos y unirnos a su cuerpo. No hay tal cosa como creyentes que han nacido de nuevo, pero no están unidos al cuerpo de Cristo. No hay cristianos que son cristianos profesantes, pero no están en el cuerpo de Cristo. Todos estamos unidos si hemos sido regenerados. El bautismo físico, vemos también una alusión al bautismo físico. El bautismo físico en nuestro pasaje lo podemos ver en que la representación de lo que el Espíritu Santo ha hecho internamente. El Espíritu Santo nos ha regenerado, nos ha unido al cuerpo de Cristo. Y esto es lo que proclamamos cuando obedecemos al mandato de ser bautizados si hemos creído. El comentarista Matthew Henry hace esa conexión y lo dice de la siguiente forma. Dice, los cristianos se convierten en miembros del cuerpo por el bautismo del Espíritu. Son bautizados en un solo cuerpo. Y noten, el rito exterior es de institución divina, significativo de lo que ha sucedido internamente, significativo del nuevo nacimiento, llamado por tanto el lavamiento de la regeneración. Pero es por el Espíritu, por la renovación del Espíritu Santo que somos hechos miembros del cuerpo de Cristo. El rito exterior es lo que significa, lo que estamos proclamando, que hemos muerto, estamos unidos en Cristo y resucitamos a vida nueva en Cristo, unidos a su cuerpo. Ahí es donde comienza nuestra vida cristiana, a ser bautizados en Cristo por el Espíritu Santo y manifestado en la señal externa del bautismo. Y esto es lo que los corintios tenían que entender. Para mantener la unidad de la membresía en la iglesia. Pues si todos fuimos regenerados por el mismo Espíritu, unidos en el mismo cuerpo por el mismo Espíritu, no es la conclusión lógica, no es la obra de Dios si nosotros tenemos divisiones y contiendas. No estaríamos actuando en concordancia con esta obra soberana de Dios y de su Espíritu. En realidad, hermanos, estaríamos negando esta obra. Estaríamos negando la obra del Espíritu Santo si hay contiendas.
y divisiones en el cuerpo, pues el mismo Espíritu nos unió en el mismo cuerpo. Es común, entonces, es necesario, que mantengamos la unidad y recordemos nuestro bautismo. Pues al recordar nuestro bautismo, hablo ahora del físico, recordamos esa unión que tenemos en el cuerpo de Cristo. Y si no te has bautizado y eres cristiano, es necesario y es un mandato a que te bautices, pues proclamas lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida. 1 Corintios 12:13, continuamos en nuestro versículo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y ahora quiero que notemos el final del versículo 13, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Pablo continúa su argumento de la unidad de la membresía en el cuerpo de Cristo, apuntándonos que todos los creyentes hemos recibido el mismo Espíritu. Hemos sido unidos al cuerpo, hemos sido por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo también ahora mora en la vida del creyente. Y eso es lo que se refiere aquí, noten, a todos los creyentes se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Esta es la realidad del derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida del creyente, desde el mismo momento en el cual fuimos salvados. El Señor Jesús habló en Juan 7 de esta realidad, que todo creyente, aquel que cree en Él, recibe el Espíritu Santo como resultado del creer en Él. En Juan 7 leemos versículo 37. Juan 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Señor proclamó que todo aquel que tiene sed y viene a Él y cree en su nombre, de su interior correrán como ríos de agua viva. Una vida ya no en la muerte espiritual, sino una vida del Espíritu Santo, como ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los creyentes. Esta es la promesa del nuevo pacto, que todo aquel que cree en el nuevo pacto, Dios mismo pondría su Espíritu dentro de nosotros. En Ezequiel 36 vemos esta promesa del nuevo pacto. Dice Ezequiel 36, 25: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Versículo 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El verdadero creyente, todos los que hemos creído en el nombre de Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 13, en nuestro versículo: a todos los creyentes se nos dio a beber un mismo Espíritu. Pablo exhorta a los cristianos a mantener la unidad en el cuerpo del Señor, porque el mismo Espíritu Santo que nos unió a todos en el cuerpo de Cristo es el mismo Espíritu que ahora todos los creyentes hemos recibido. Es el mismo Espíritu que tenemos.
Y cómo esto aplica a los corintios en su contexto. Ellos de nuevo tenían divisiones, contiendas en cuanto a los dones, cuáles eran más importantes. Y ahora el espíritu que moraba en los corintios, Pablo les recuerda que ese mismo espíritu de su soberana voluntad fue el espíritu que ahora les ha dado estos dones, no para la edificación propia del creyente, sino para la edificación de la iglesia. Todos se nos dio el mismo espíritu, sí, pero el espíritu de su voluntad, ahora que mora en nosotros, nos ha dado dones según su voluntad. 1 Corintios 12, versículo 4, noten cómo dice. 1 Corintios 12, 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Noten ahora el versículo 7, un poquito más abajo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿A qué se refiere para provecho? En Efesios 4, 12, Pablo, igualmente hablando del Espíritu y de los dones y los ministerios que había en la iglesia, explica más ampliamente el motivo del cual el Espíritu Santo nos ha dado sus dones según su voluntad. En Efesios 4:12 dice Pablo: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una de las razones por las cuales el Espíritu Santo fue derramado sobre el creyente, sí es para que por su Espíritu y su fuerza vivamos el día a día combatiendo los placeres de este mundo y nuestra carne. Pero una de las mayores partes por el cual el Espíritu Santo ahora mora en nosotros es que para que cada creyente pueda bendecir y edificar a sus hermanos, hasta que todos juntos lleguemos a la madurez, a la imagen de Cristo. Por eso el Espíritu Santo se ha sido derramado sobre tu vida, para darte dones, para que edifiques a tu hermano, para que edifiques el cuerpo de Cristo. R.C. Sproul menciona de este versículo lo siguiente: los ministerios de los santos entre sí, que fomentan la edificación del cuerpo de Cristo, continuará hasta que todos los creyentes alcancen la madurez o la perfección, según lo define Cristo mismo. A los creyentes no se les dan dones para su propio beneficio privado, y nadie puede llegar a la madurez de forma aislada. El mismo Pablo se esfuerza por un conocimiento del Hijo de Dios que llega a la madurez solo cuando todos los creyentes lo alcanzan también. En pocas palabras, R.C. Sproul está diciendo: tú necesitas a tu hermano para ser conformado más a la imagen de Cristo. Tú necesitas los dones de tu hermano para ser conformado más a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo que ha bebido tu hermano, que ahora mora en él y le ha dado sus dones, tú necesitas a ese hermano para crecer en santidad, en madurez. Tú necesitas la iglesia local para tu crecimiento espiritual. Tú necesitas a los miembros del cuerpo para que seas edificado y conformado más a la imagen de Cristo. Y tus hermanos te necesitan a ti. Tú necesitas a tus hermanos, pero ellos te necesitan a ti. Ellos necesitan de tus dones. Y esto es hermoso, hermanos, pues
significa que en este caminar cristiano no estamos solos. No estamos solos y el Señor no lo diseñó para que caminemos solos en la fe. El Señor nos dejó su Espíritu Santo para que por medio de Él seamos edificados y edifiquemos a nuestros hermanos. Y una forma de exhortación, hermanos, debemos activamente, si no sabes cuál es tu don, cuál es el ministerio que el Señor, el Espíritu Santo te ha dado, te llamo a que lo consideres, que lo medites, qué don, qué ministerio el Señor me ha dado para que yo pueda edificar y ministrar a mi hermano. Porque de nuevo, cada creyente verdadero ha recibido el Espíritu Santo. El día de ayer, sentado a la mesa con unos hermanos, ellos me estaban platicando de cómo ellos habían criado a su hija en la fe. Y ellos, sin darse cuenta, estaban ministrando mi vida con sus dones y su experiencia. Pues es una área que como un padre joven necesito ser edificado y necesito ser equipado para que yo pueda seguir ese ejemplo de personas y hermanos piadosos. Y esto aplica para cada área de tu vida, hermanos. Si eres un joven, ve a otro joven más maduro en su fe. Ve a un hombre más maduro en su fe. Una mujer más madura en su fe. Y viceversa. Si tú crees que el Señor te ha dado madurez y has crecido por su gracia, edifica a tu hermano o hermana. De la misma forma, en el evangelismo ayer, con el hermano que me tocó evangelizar, de él mismo, de nuevo, sin darse cuenta al evangelizar a un extraño, mencioné un versículo que ministró mi propio corazón. ¿Y cuál es el contexto? La iglesia local, el cuerpo de Cristo. A todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo que está edificando el cuerpo de Cristo. Otra exhortación más. Pues podemos aún de nuevo en esta carne luchar con esto. Y quiero que meditemos en esto. No se trata que yo tenga todos los dones y todas las habilidades. No se trata que haya rivalidades o divisiones, sino que más bien yo entienda que por medio de los dones y ministerios de mis hermanos, de nuevo yo sea más conformado a la imagen de Cristo. Hasta llegar a la medida de la plenitud de Cristo. Hermanos, la iglesia local es donde se encuentra el diseño de Dios para tu crecimiento. Si tú no tienes deseo de congregarte en una iglesia, si no tienes deseo de edificar a tu hermano, deseo de ser más conformado a la imagen de Cristo, y en vez tienes divisiones o desprecio a la iglesia, hay rivalidades, tal vez el Espíritu Santo no ha sido derramado sobre ti, no has bebido del mismo Espíritu que cada creyente se le ha sido dado. 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Resumiendo a Pablo en nuestro pasaje nos explica que en la iglesia hay diversidad de miembros, mas el cuerpo es uno.
pues los creyentes hemos recibido el mismo Espíritu y hemos sido unidos al mismo cuerpo por el mismo Espíritu. En palabras de Pablo, seamos solícitos entonces a guardar la unidad de la fe, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en un cuerpo y un espíritu como fuimos llamados, en una misma esperanza de vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Ciertamente, Padre, nos ha ministrado, nos ha recordado, Señor, tu diseño, Padre. Nos has mostrado, Señor, la hermosura de tu iglesia. Padre, ayúdanos, Señor, a mantener esa unidad en tu cuerpo, Señor, como miembros. Que amemos más a tu iglesia, Señor, pues al amarla a ella, te amamos a ti, Señor. Es tu amada. Ayúdanos en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.